Muy bien, muy buenas tardes. Está ingresando Diego Portocarrero. Buenas tardes, hijo. ¿Qué tal? Empezamos la clase de hoy. Continuamos acerca del trabajo. ¿Se acuerdan? Nos habíamos quedado aquí la clasificación del trabajo según su actividad predominante, responsabilidad y de acuerdo a su condición del trabajador. Predominante, ¿se acuerdan? Era la parte física y la parte intelectual, ¿no? Y según su responsabilidad, el director y el ejecutor, ¿no? Y el ejecutivo, el que va a, por ejemplo, va a hacer los quehaceres de todo lo que es de una empresa, ¿no? Y según la condición del trabajador, independientes y dependientes, ¿ya? Muy bien, ahí está, ahí nos habíamos quedado. Entonces, ¿cuál es la división del trabajo? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Muy bien, tenemos ventajas y desventajas de la división del trabajo. Dice, por otro lado, la división del trabajo tiene ventajas y desventajas. Y para eso tenemos aquí, en ventajas, de acuerdo al trabajo, tenemos ahorro de tiempo, perfeccionamiento de los productos, ¿ya? O sea, el mejoramiento de los productos y eleva la productividad, o sea, aumenta la producción. Y en las desventajas tenemos mecaniza al obrero, o sea, le deja ahí, no avanza. La incapacidad para realizar otras tareas, simplemente se dedica a una sola cosa. Infantiliza su mente, o sea, que no tiene imaginación o creatividad. Entonces, cuando hablamos de ventajas, ¿no? Ventajas del trabajo, ahorro de tiempo dice que conlleva al ahorro de esfuerzo y materias primas. O sea, quiere decir cuando empieza la industrialización, cuando utilizan las grandes maquinarias, etc. ¿Ya? Perfeccionamiento del producto. Cada producto se va perfeccionando, ¿no? Va saliendo mejor. Es como, por ejemplo, si Richard, ¿no? Es fabricante de zapatos, va perfeccionando en los calzados, ¿no? Y de esa manera va a elevar su productividad, ¿ya? En desventajas, mecaniza al obrero, dice, lo prima del desarrollo de sus capacidades superiores. O sea, simplemente se dedica a una sola cosa y no más, ¿no? La incapacidad para realizar otras tareas. No lo puedo hacer otras tareas, por ejemplo, si es un gasfitero, no lo puede hacer de repente, ¿no? De albañilería o de otras, de electricidad, etcétera, de una sola cosa. Infantiliza su mente, dice, debido a que las tareas resultan tan sencillitas y muy simples y no requieren mayor trabajo, ¿no? Y de la imaginación. Quiere decir que este trabajador simplemente no utiliza su creatividad. Muy bien, entonces esas son las ventajas y desventajas de acuerdo a la división del trabajo. Retribución del trabajo. Retribución es el pago, ¿no? El sueldo, la remuneración que van a recibir por el esfuerzo que ellos no realizan, por la producción de las actividades económicas. Y por lo tanto, acá está el dinerito, moneda y así sucesivamente. Muy bien, Richard, empieza a leer. Holder, perciben los obreros, su valor se calcula por horas y se paga semanalmente. Sueldo o haber corresponde a los empleados que realizan funciones administrativas. Honorarios, es percibido por trabajadores independientes. Su valor y su pago se establecen en base a un contrato. Emolumento, es el salario asignado a los funcionarios como presidente, congresista, etc. Dieta, es la remuneración recibida por algunos funcionarios por cada reunión a la cual asisten. Muy bien, excelente. Muy bien, Richard. Entonces, retribución del trabajo es el pago, ¿ya? Pago es ¿no? Las remuneraciones que van a recibir cada uno de los trabajadores. Y por lo tanto, dice aquí, jornal perciben los obreros, ¿no? Todo tipo de obreros de acuerdo, ¿no? Que van a calcular su hora, puede ser quincenal o semanalmente, ¿no? ¿Se acuerdan que los albañiles, los maestros van a contratar
a sub, ¿no? Por ejemplo, personas, el que va a llevar cemento, el que va a cargar la arena, piedra, etcétera, y entonces esas personas bien reciben semanalmente o quincenalmente. Esas son las famosas jornal, ¿ya? Por jornadas. También algún, por ejemplo, en las chacras, ¿no? Por ejemplo, los agricultores, etcétera, por cultivar o por sacar los productos también por jornadas. El llamado, por ejemplo, sueldo o haber. Esto corresponde a todos los trabajadores que tienen un trabajo estable, ¿ya? Es un trabajo estable, como por ejemplo los profesores, pues percibimos sueldo del Estado, los médicos, ¿no? Policías, etcétera. O sea, todo lo que tienen un trabajo estable. O sea, mensualmente vamos a cobrar, ¿no? Nuestro sueldo. Ese es el sueldo o haber, corresponde a todos los empleados que trabajan, ¿no? En un trabajo estable y reciben mensualmente su dinero, ¿ya? Su sueldo. Honorarios. O sea, el honorarios es el por recibo de honorarios, o hoy en día actualmente es el llamado clave sol. Y por lo tanto, quienes van a recibir por este tipo de, ¿no? remuneración son los trabajadores independientes, ¿ya? Trabajadores independientes, eso por contrato, o sea, por tiempo, ¿ya? Por ejemplo, por 3 meses, por 6 meses, de acuerdo a mi contrato, ¿no? Es como, por ejemplo, en colegios privados, particulares, ¿no? Por ejemplo, los profesores pueden contratarnos por 3 meses, por 1 mes, o de repente por medio año, todo el año, etcétera, ¿no? Entonces, al año yo tengo que preocuparme, buscarme el trabajo. Entonces, ese es lo que es llamado por honorarios, ¿correcto? Son los trabajadores independientes que van a, ¿no? recibir por 3 meses de sueldo, no sé, y así sucesivamente por su trabajo. Emolumento. ¿Quiénes son los que van a cobrar? Muy bien, son los altos funcionarios. ¿Quiénes están? El presidente de la República, todos sus ministros, congresistas y así sucesivamente, ¿no? ¿De dónde obtienen este dinero? ¿No? Este dinero, pues, de nuestros famosos llamados, por ejemplo, que pagamos nuestros impuestos, ¿correcto? De eso van a recibir. Entonces, emolumento se le denomina. Dieta. ¿Quiénes van a recibir la dieta? Son los funcionarios, como por ejemplo los regidores, los alcaldes, etcétera, de acuerdo, por ejemplo, que van a hacer una reunión, ¿no? Al cual van a asistir con una especie de conferencias. En cada reunión de las conferencias, ¿no? ¿Cuánto les van a pagar? ¿Ya? Esas son las famosas dietas. Muy bien, entonces, estas son las famosas algunas clases de las retribuciones. ¿Y cuáles son los métodos de estas retribuciones? ¿No? Acuérdense bien porque este viene en la práctica para la próxima semana. Métodos de remuneración, o sea, de nuestros salarios, cómo nos va a pagar. Muy bien, tenemos ahí. Carla Alessandra. No sí, es... Muy bien, léelo todo, hija. 1. Remuneración mínima vital. Antes denominado sueldo mínimo legal es fijado a través de una norma. 2. Remuneración o salario nominal. Es en términos monetarios. 3. Remuneración o salarial real. Es el salario, muestra el poder adquisitivo expresado en cantidad de bienes y servicios. 4. Salario por tiempo. Es aquel que recibe el trabajador según el lapso de tiempo que dura su jornada laboral. 5. Salario a destajo. Es que se paga según el volumen producido. Es la forma de salario en la cual más se explota al trabajador. 6. Salario mínimo legal. Es el salario que el empleador está obligado a pagar mínimamente. Salario real. Es la cantidad de bienes y servicios que se puede adquirir con el salario nominal. Es también conocido como el poder adquisitivo del salario nominal.
Muchas gracias, Carlita. Muy bien. ¿Cuáles son los métodos de la famosa remuneración? ¿No? Remuneración mínima vital. Mínima vital es el famoso llamado el sueldo mínimo. ¿Cuánto es de acá del Estado peruano? Es 930 soles, el sueldo mínimo, que tú puedes trabajar 8 horas, ¿correcto? Fijado de acuerdo a través de las normas del Estado. Muy bien, la remuneración o salario nominal, ¿ya? Acuérdense, remuneración o salario nominal es el término monetario, nos referimos al dinero, ¿ya? Cantidad de dinero. Remuneración o salario real, con salario real es lo mismo, ¿ya? Entonces dice, remuneración, salario real, es el salario, nos muestra que es el poder adquisitivo, es el poder adquisitivo son los productos, o sea, el dinero que va a poder a comprar los bienes y servicios, ¿correcto? O sea, el productos que nosotros podemos obtener. Salario por tiempo es aquel que recibe el trabajador según el lapso del tiempo que dura su jornada laboral. ¿Ya? Por ejemplo, los profesores que trabajan en la academia, y así, por ejemplo, y así, arquitectos, ingenieros, y así por tiempo, ¿ya? Destajo. El destajo sí es por la cantidad de trabajo que tú vas a realizar. Es como, por ejemplo, que yo le diga a la señorita Jimena, ¿no? Te voy a pagar, por ejemplo, 100 soles si tú me produces 100 zapatos, ¿no? Imagínate, 100 zapatos, ¿en cuánto? Lo hará un día, en 2 días, etcétera, ¿no? En cambio, por ejemplo, Richard gana 900 de repente al día, de repente 30, 40 soles, de repente él hace 4 o 5 zapatos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, el salario a destajo es prácticamente la explotación al trabajador por parte de las empresas, o sea, por volumen, por cantidad, ¿no? Cuánto tiene que trabajar. Salario mínimo legal es el salario que el empleador está obligado a pagar mínimamente. ¿Cuánto es? Si hemos dicho que en Vital, que es 930, dependiendo, si ese es el mínimo, puede pagar 2.000, 3.000 y así, dependiendo. Real es esa remuneración o salario real, es lo mismo. ¿Ya? El poder adquisitivo es el dinero, ¿ya? Que va a poder comprar los bienes y servicios, como pueden observar en este imagen, ¿correcto? Estos son algunos métodos de la remuneración. Conflictos laborales. Muy bien, ¿cuáles son los conflictos laborales? ¿No? De repente por maltratos al trabajador, de repente porque hacen trabajar más de 8 horas y no le pagan pues lo que le corresponde, ¿no? Siempre va a haber causas, ¿no? Para que se genere estos conflictos laborales, para que se generen estas famosas huelgas generales, paralizaciones y así sucesivamente. Esto lo va a leer Dana Pérez. Dígame. Léelo, hija. Conflictos laborales. Conflictos laborales. Se llama así a los diferentes enfrentamientos que existen en el centro de trabajo por desacuerdos entre trabajadores y los empresarios. Los principales conflictos son huelgas. Es un derecho de los trabajadores, consiste en no realizar actividades laborales en forma pacífica y voluntaria. Boicot. Es el acuerdo de los trabajadores para dejar de consumir productos de aquellas empresas que tienen permanentes conflictos con sus trabajadores. Sabotaje es causar daño material a las instalaciones de la empresa, es castigado por la ley. Lockout es una huelga de empresarios quienes al enterarse que sus trabajadores van a realizar huelgas, cierran sus empresas. Muchas gracias, señorita. Muy bien, Dan. Entonces, conflictos laborales. ¿A qué le llamamos conflictos laborales tanto parte de las empresas como de los trabajadores? Por lo tanto, primero empezamos por las huelgas, ¿no? Es un derecho de todos los trabajadores a protestar. Pero esta consiste en que de no realizar ninguna de las actividades laborales, ¿no? Por ejemplo, paro de, por ejemplo, transportistas, ¿no? No sale del transporte.
paro de repente de los agricultores, ¿no? Ese día no hay, por ejemplo, el abastecimiento de los centros de abasto, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, un paro o huelga de quién, de los profesores, de los médicos. Imagínate que en este instante los médicos digan, vamos a hacer una huelga de 2 o 3 días. Imagínate de todo lo que las personas que están en los hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, una huelga es un derecho de forma pacífica y voluntaria, ¿correcto? O sea, todos tenemos derecho de protestar por reclamo de nuestros derechos, ¿correcto? Entonces, ese está de acuerdo a la ley, pero sin hacer daño, ¿no? Para las instalaciones, de repente, los lugares que de repente no están rompiendo las lunas, o etc. El famoso boicot es el acuerdo de los trabajadores para dejar de, se ponen de acuerdo para qué, para no consumir los productos de esa empresa, o simplemente no lo venden sus productos. De esa manera empiezan a qué, a protestar, ¿correcto? El famoso sabotaje, esto sí está penado, ¿no? Porque en ese sabotaje que hacen los trabajadores simplemente van a esa empresa o esa fábrica, empiezan a hacer el deterioro, ¿no? Daños materiales y por lo tanto, o sea, rompen luna, etcétera. Entonces, eso no debe, si tú quieres protestar, protesta, pero pacíficamente, ¿no? El lockout, muy bien, es una huelga de empresarios. Ya no los trabajadores, sino los empresarios, como saben que van a hacer, los trabajadores van a paralizar, no van a trabajar y simplemente ellos se anticipan y cierran sus empresas. ¿Correcto? Entonces, estos son algunos conflictos laborales. La huelga es un derecho de protestar, ¿correcto? Pasamos. ¿Cómo solucionar estos conflictos laborales, ¿no? Estos conflictos de trabajo suelen tener 3 causas, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, hacen las paralizaciones, ¿no? Por ejemplo, de repente más condiciones de trabajo. Bajos, de repente, por ejemplo, buscan, por ejemplo, aumento de sus salarios. Entonces, por bajos salarios, como te pagan solamente 930 y no te alcanza si tienes 3, 4 hijos, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu trabajo, debe aumentar. Los malos tratos por parte de los empleadores, ¿no? Hay empresas, ¿no? Hay dueños o simplemente los que son gerentes, ¿no? O los famosos directores empiezan pues a maltratar a sus trabajadores. Y para eso tú tienes que quejar, ¿no? O simplemente todos que quejarnos y hacer la famosa huelga, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar estos conflictos laborales? Entonces va a leer 1, 2, 3. Cueva, esta Cueva. Axel Cueva. Cueva. Muy bien, nos ha dejado ahí como si hubiera asistido. Entonces, Diego Portocarrero. Presente, profesor. Correcto, muy bien, Dieguito. Cueva. Cueva, muy bien, Cueva, y pensé que ya no estaba. Cueva, el trato directo, conciliación y arbitraje. El trato directo entre los representantes de las empresas y de los trabajadores, sin intervención de personas ajenas a la empresa. La conciliación, que consiste en reuniones entre representantes de los trabajadores y empleadores bajo la dirección de un mediador, el cual propone soluciones, pero no tiene la capacidad para imponerlas en esta etapa. El arbitraje es la etapa en la cual el árbitro impone su decisión a los trabajadores y empleadores. Muchas gracias, Axel. Muy bien, entonces, el trato directo es, por ejemplo, ¿no? El empleador con el, por ejemplo, con el dueño del ¿no? De la empresa, ¿no? Vamos, por de repente algún problema para yo, mi sueldo de repente es tan poco, entonces quiero que me aumente, entonces voy directamente y hablo directamente con el dueño de la empresa o lo que está encargado. Ese es el trato directo, ¿no? Conciliación. Si ya no resulta esto, entonces me voy a la conciliación. Entonces, la conciliación consiste en una reunión entre representantes de los trabajadores, es como por ejemplo un representante, un jefe, un presidente de los trabajadores y de los empleadores, bajo la dirección de un mediador, ¿no? El cual va a proponer soluciones.
Si no hay soluciones, entonces se pasa a una última instancia. ¿Cuál es la última instancia? Es el arbitraje. El arbitraje, ¿dónde está? En el Ministerio de Trabajo y Promociones del Empleo. O sea, yo me voy a quejar, ¿dónde? Al Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, no me soluciona, he ido directamente donde el director o donde el representante de esa empresa no me soluciona mi problema. He ido a conciliar, he mandado al representante de los trabajadores, etcétera, tampoco no se solucionó. La última instancia es el arbitraje. Acá ingresa la tercera persona, ¿no? Donde que va a hacer cumplir de lo que, ¿no? Va a hacer cumplir tus reclamos. Entonces, el arbitraje es la etapa en la cual el árbitro impone su decisión a los trabajadores y tanto a los empleadores, o sea, tanto a las empresas, ¿no? Entonces, de aquí, por ejemplo, tiene que reconocerte a las empresas, por ejemplo, tus vacaciones, ¿no? Lo que es 28 de julio, o sea, las famosas gratificaciones. Hay empresas que no respetan eso. Entonces, para esto es el famoso el Ministerio de Trabajo para poder quejarnos, ¿no? Por años de servicio, por años de trabajo, ¿no? Pues para eso es la última instancia. Trato directo es que tú personalmente vas con el dueño y conversas. No hay solución, empiezas a conciliar. Si en esa conciliación el director de la empresa dice no, entonces te vas a donde a quejarte ya ante el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Entonces el famoso arbitraje es la tercera persona, la última instancia. De esa manera se solucionan las paralizaciones. ¿En qué cosa? Hay que conciliar, ¿no? Hay que solucionar y tomar acuerdos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hay paro de transporte? Tienen que hablar entre los representantes del ministro de Transporte y así sucesivamente. Estructura de la población en edad de trabajar. La vez pasada en la producción hablamos ya acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, la estructura de la población del trabajador, el famoso PEC, ¿no? Está ocupada por la población ocupada, subempleada, desempleada. ¿Cuáles son, por ejemplo, la población ocupada? Es que las personas tienen empleo, ¿no? Por ejemplo, asegurado, ¿ya? O sea, por ejemplo, de ellos su trabajo está asegurado, o sea, pues estable su trabajo. Trabajan 8 horas diarias, ¿ya? Diariamente que todos tienen trabajo, o sea, todos tienen trabajo. En el PEA, subempleada, en este caso sí, están ¿qué cosa? Por ejemplo, por contrato, ¿no? Puede ser por 3 meses, puede ser por 2 meses, por medio año, dependiendo, ¿ya? Entonces, el trabajador subempleado es considerado cuando tiene una ocupación inadecuada y trabaja menos de 8 horas diarias, ¿no? Dependiendo, puede ser jornal, normal y así sucesivamente. Y desempleada está en busca de trabajo, no tiene, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que estar ahí pendiente, a ver, en cualquier momento puede de repente aparecer, ¿no? Un trabajito, ya sea estable o por contrato, está en busca de trabajo. ¿Se acuerdan esto? ¿Se acuerda esto, no? Esta población en edad de trabajar, ¿no? La población en edad de trabajar, ¿cuáles son? La famosa, ¿no? PEA y la famosa P. ¿Ya? La población económicamente activa, los que trabajan a partir de qué edad, a partir de algunos de 14, 18 años mayores de edad, hasta aproximadamente 65 años de edad en edad de trabajar. Mientras que la población económicamente pasiva, que es el PET, ¿no? Que simplemente, pues, ellos son ya los niños, los escolares, los jubilados y así sucesivamente, ¿correcto? Acá está. ¿Ven? Ahí está. La población en edad de trabajar, el famoso PEC, ya saben ustedes, a partir de los 14 años que se encuentra, pues, ¿no? Ya trabajando. ¿Cuánto se divide? Empleada, que está adecuadamente empleada, ¿no? Muy bien. No busca trabajo porque tiene un empleo. Subempleada, a veces cuando, ¿no? Puede trabajar 3 horas, 4 horas, un día y así sucesivamente, un mes, 3 meses, dependiendo. Trabajador desempleada está en busca de trabajo, está buscando en cualquier momento, hace cachueleos, etc.
Y población económicamente pasiva, que es el PEP, ahí está, por ejemplo, que los jubilados, los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, la señora que han dado luz, etcétera, personas de repente con alguna discapacidad y así sucesivamente que no trabajan, ¿correcto? Entonces, hasta aquí estamos llegando con el trabajo, lo que es las remuneraciones, o sea, los salarios y los conflictos laborales, el trabajo para la próxima clase, ¿correcto? Entonces, el día jueves estoy haciendo la práctica de 20 preguntitas de todo lo que es el trabajo, ¿ok? No hay tarea, ¿no? Esta semana porque ya estamos finalizando prácticamente el primer trimestre. Entonces nos vemos el día jueves, estimados estudiantes. Bendiciones y cuídense y gracias por su participación de cada uno de ustedes, ¿correcto? Cuídense, bendiciones. Hasta el día jueves.